Septiembre, el mes del amor. Wow. ¿Ah, sí? Que no sé, yo en septiembre me da ganas de salir, de ir a comer así a algún lugar bonito, a media luz, caminar por el parque. Algunas de esas cosas todavía creo que ya se están empezando a hacer, claro, con mucho cuidado, ¿no? Pero el mes de septiembre es un mes donde la estación cambia. El 23 de septiembre entramos a primavera, pero ya estamos viendo los atisbos del cambio, ¿no? Por ejemplo, hoy día un día lleno de sol, qué hermoso. No sé si ustedes están viendo el sol. Ah, César seguro que está viendo Sí, su acá en La frente lleno Molina siempre sale sol. de flores, esas que me gustan, le gustan mucho a mi esposa. ¿Cómo se llaman esas? Esas flores de colores bien Sí, bonitos. uy, se me ha ido el nombre, pero sí, No estas te que son preocupes de edad, trepadoras. hermano. Sí, bien bonito. Ujú. Bueno, El mes de estamos, la Biblia. ajá, también, ¿ves? Claro, el mes de la El Biblia. mes de la Biblia, ¿no? O sea, es un mes especial, un mes Muy especial. especial. Amigos, queremos hacerle recordar, mire, estamos hoy día, por si acaso, esto que está escuchando usted no es grabado, es directo. El teléfono al cual usted puede ponerse en contacto es el 677, solamente para estas 2 horas, 677-0263. Otra vez, 677-0263. Queremos ver a ver si algún oyente que nos escuchaba antes cuando estábamos en directo todavía está en sintonía de Trazando la Plomada. Y por lo pronto seguimos, y cualquier comentario acerca del programa o de repente la alegría que tienes de escuchar a través de un programa en vivo y poder conversar juntos, te vamos a agradecer y va a ser de mucha bendición para nosotros. Continuamos, César. Bien, queremos animarle también a esa persona que nos llamó cuando estábamos en los anuncios, que nos vuelva a llamar, porque la verdad es que nos gustaría pues conversar y atenderle sus inquietudes. Bien, entonces regresamos al tema que nos compete. Estamos en la serie Enseñanzas que no se ajustan a la palabra de Dios, tratando de trazar la plomada y que la iglesia del Señor pueda tener toda claridad y toda la herramienta sólida de la palabra de Dios para poder enfrentar estas enseñanzas que las encontramos por aquí y por allá. Y en este caso hemos leído Efesios 4:11, donde dice que Dios mismo constituyó. Parece que hay una llamada por ahí, a ver. Parece que sí, estoy escuchando. Sí, a ver, hay una llamada. Estoy escuchando una llamada, sí, creo que sí. Adelante, ¿cómo está? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Ya, Continuamos. seguimos. Entonces decíamos Bueno. que estamos leyendo en Efesios que Dios mismo, que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces lo primero que nosotros reflexionamos en la media hora anterior era, si esto es tan claro, ¿por qué hasta el momento, por qué escuchamos en estos tiempos, en los tiempos de la gracia, no estamos en los tiempos de la ley? ¿Por qué escuchamos enseñanzas donde dice que ya no hay apóstoles, que ya no hay profetas? Porque no es el único pasaje donde se dice con toda claridad que los ministerios constituidos por Dios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a leer otros pasajes iguales. Y no dice por cuánto tiempo. Y no dice por cuánto tiempo. Tiempo. ¿No? Algunos dicen de que los apóstoles eran solamente los apóstoles que estuvieron con el Señor, pero por ejemplo el mismo apóstol Pablo dice que yo soy un apóstol de Cristo y él no estuvo con lo del Señor, ¿no es cierto? Claro, pero la Escritura muestra claramente de que no pone tiempo por el hecho de que pone el crecimiento. Dice que para que llegue la iglesia al pleno conocimiento de Dios o a la unidad de Cristo Jesús. Entonces, eso es algo que tiene que ver con crecimiento, madurez, desarrollo, y eso a veces para algunos es un tiempo de 5 años, 10 años, otros 15 años, otros 20 años. En este caso, para la iglesia, pues es hasta que venga Jesús a recogernos. Por eso que no hay cese del siglo de los 5 ministerios. Sí, yo he escuchado a algunas personas que dicen que esto era solamente para el tiempo, los apóstoles, para el tiempo en que el Señor estuvo en la tierra, pero como acaba de decir Jorge,
Acá yo estoy leyendo que dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo. Y esto no es solamente en el tiempo del Señor, ya estamos 2000 años de iglesia. Entonces, no termino. Mientras dura la iglesia. ¿Perdón? Para el tiempo de la iglesia, mientras la iglesia está acá en el mundo. Salvo que lo que estén enseñando esto no sean de la iglesia, no sé, me pregunto yo. Y otra cosa, también he escuchado esas enseñanzas sobre los profetas. Dice que el ministerio de profeta ya no existe porque los profetas eran personas que hablaban de parte de Dios en el Antiguo Testamento, pero nuevamente, cada vez que un hijo de Dios habla de parte de Dios la palabra, sea en prédica o sea en una enseñanza, sea, digamos, ayudando a alguien, pues, ¿qué está haciendo? Está escuchando la voz de Dios y se la está dando a una persona que no tiene esa capacidad de escuchar la voz. Entonces, ¿está actuando como un profeta o me equivoco, pastores? Correcto. Bueno, lo importante es entender lo que dice en Efesios 4, 7, 11, 12 y 13, ¿no? Para poder definir bien cómo determinar un ministerio que fluye en la iglesia. Y dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dice. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó, o sea, ¿quién constituyó? Dice que es Dios, es mismo Jesús que constituyó a los apóstoles, a los profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, es el don de nosotros que recibimos de Jesús, porque el primero que ha sido el ministerio en la tierra, antes de que la iglesia fuera prácticamente constituida, fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a desarrollar los 5 ministerios. Él vino como apóstol, vino como maestro, vino como evangelista, vino como profeta, vino como pastor. Entonces, cuando uno empieza a estudiar las características de cómo Jesús se manifiesta, y uno empieza a hacer un paralelo con cada una de las formas de cómo el Señor empieza a obrar ahora a través de sus discípulos o los hombres que Dios llamó al ministerio, es igualito. Entonces, nosotros recibimos de Jesús. Si yo soy un pastor, yo estoy recibiendo del don de Cristo el pastorado. Si yo soy un apóstol, estoy recibiendo del don de Cristo el apostolado. Si yo soy un profeta, estoy recibiendo del don de Cristo el profeta. Entonces, recibimos del Señor. Por eso mismo dice aquí la palabra, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia, dice, conforme a la medida del don de Cristo. Y la Biblia habla que nosotros hemos recibido no solamente dones ministeriales, sino también dones corporales o dones como iglesia, en donde servimos, ¿no? Ahí está el don de servicio, el don de lengua, el don de profecía, que son diferentes a un ministerio. La palabra que cuando está hablando Dios, que dio dones a los hombres, está hablando de que Dios puso hombres con el don del Señor para poder fluir y ministrar a la iglesia, para tener el propósito o el objetivo del crecimiento de la iglesia. Y no está poniendo ni fecha, ni lugar, ni nada que tenga que ver con que esto que se caduca, esto ya no va a funcionar, este don ya no funciona aquí, este don ya dejó de existir. No, ninguna de la palabra dice eso, más bien por el contrario nos dice para que el cuerpo de Cristo sea edificado y llegue a la medida y la plenitud de la fe en Cristo Jesús. Por consiguiente nos está hablando de algo que va a suceder hasta el día del arrebatamiento. Y tal vez podríamos aclarar también de que estos dones no son dones que se pueden conseguir yendo a un lugar, a un instituto o a un seminario. Ahí lo que sí uno puede perfeccionar el ejercicio del don que ya recibió, porque los dones vienen de Dios, no vienen de un título, no vienen de una lectura, de un estudio. Necesitamos estudiar, claro, necesitamos prepararnos, claro, ¿no? Y necesitamos ayuda en ese sentido, pero los dones son dados por el mismo Dios en forma sobrenatural y de acuerdo a lo que Él ha decidido, y dice que son irrevocables, no es algo que uno puede dejar de ser en un momento y después otra vez tomarlo. Entonces, tal vez sería importante también recalcar ese detalle, ¿no? Sí, así es.
Ahora, podríamos agregar algo, reflexionar algo de que todos estos ministerios, los cuales lo constituyó Dios, tienen un propósito. No son dados al azar. Y cuando yo me pregunto, ¿por qué negar estos ministerios? ¿Por qué decir que ya no hay apóstol, profeta? ¿De qué manera negar ello o impedir que el Espíritu Santo pueda moverse y producir estos dones? Dios pueda producir estos ministerios dentro de la iglesia. ¿Cómo puede impactar, cómo puede afectar el caminar de la iglesia? Y lo primero que encuentro aquí es que cuando eso no funciona en su plenitud de acuerdo al plan de Dios, lo que sucede es que los santos, no, o sea, la iglesia, no van a estar capacitados para la obra del ministerio. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque dice que justamente lo que Dios constituyó es para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Por lo tanto, como se dijo hace un momento, Dios ha dispuesto como una mano 5 dedos para poder capacitar a la iglesia para que desarrolle el ministerio de evangelismo, de cuidado de las ovejas, de discipulado, pero si no está influenciado y entrenado y capacitado por estos 5 ministerios, pues se debe truncar este plan de Dios, ¿no? ¿No están de acuerdo? Claro que sí, porque si no tenemos los, como dije, si no tenemos los 5 dedos, ¿cómo podemos agarrar mejor las cosas? No las podemos agarrar muy bien. Con 3 dedos nadie puede funcionar correctamente en esta tierra para poder maniobrar pelotas, tijeras, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos tener los 5 dedos por diseño en cada mano para que podamos funcionar de una manera correcta y seamos funcionales. Entonces, ¿por qué motivo es que la iglesia es disfuncional? La iglesia es disfuncional porque los 5 ministerios no están operando armoniosamente dentro de ella, porque el Señor ha puesto 5 ministerios para darle crecimiento a la iglesia, para fortalecerla, para estabilizarla, para darle madurez. No es un hombre, o sea, no solamente es el pastor, no, el pastor es uno de esos 5 ministerios que la iglesia necesita para ser equiparada a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno empieza a ser cesacionista, empieza a dejar de que ya se dejó de funcionar, dejó de ser viable este don apostólico, este don profético, etcétera, entonces lo que estamos haciendo es negar lo que la palabra de Dios dice y es negar y contestar a la presencia del Espíritu Santo, que es el que otorga los dones ministeriales para que cada uno funcione para el crecimiento de la iglesia. Y es muy importante de que nosotros volvamos a la Escritura, volvamos a la palabra y estemos dejando de poner esos cortes teológicos que a la hora, en vez de ayudarnos a esclarecer mejor lo que la Biblia dice, nos está más bien llevando a dividir o a cesacionar lo que la palabra nos está diciendo. Y vuelvo a repetir, la palabra para poder hablar de los ministerios no habla de tiempos, no habla de fecha, no habla de término, habla más bien de edificación. Habla de construcción, de armonía, habla de que el cuerpo de Cristo tiene que desarrollar, madurar, extenderse. ¿Para qué? Para que pueda demostrar la persona del Señor Jesucristo. O sea, no es que voy a demostrar mi don, no, dice que debe de demostrar la persona del Señor Jesucristo. En este punto sería bueno definir, ¿no? La palabra apóstol y la palabra profeta, porque muchos tienen... Sí, George, dale. Eso, justo te iba a preguntar eso. ¿Qué cosa es, en todo caso, qué es un apóstol? ¿Qué función realiza un apóstol? ¿Qué función realiza un profeta? ¿Qué cosa es en realidad lo que se puede esperar de estos dos ministerios? A ver, un apóstol, según la definición de la palabra, es un enviado. Es así, es sencillo. El apóstol es un enviado. El Señor llamó originalmente a 12 hombres, los llamó y los convocó o los capacitó. Ustedes saben, no vamos a leer todo lo que dicen los evangelios, pero los capacitó, los entrenó, les dio la capacidad, dice, de sanar enfermos, de echar fuera demonios y de poder anunciar el evangelio. Entonces, los envió para abrir brecha, para aperturar, para hacer puntas de lanza. Entonces, un apóstol es una persona que Dios ha llamado primero, después lo ha capacitado con dones, realmente tiene un poco de maestro, tiene un poco de evangelista,
tiene un poco de pastor, pero es un hombre que tiene Para visión. levantar la obra. Como dice Juan, mira, Juan 20:21, para afirmar lo que César está diciendo, dice, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ah, mira. Correcto. Ese es un apóstol, y para trasladarlo el apóstol a nuestros tiempos, es un plantador de iglesias, ¿no? Es un sembrador de iglesias. A lo que ahora le llaman misionero. Es lo que ahora le llaman misionero. Y son hombres que tienen pues una visión de parte de Dios muy amplia, pero a la vez en el sembrado de iglesias tienen la capacidad de pastorear, tienen la capacidad de enseñar, pero llega un momento cuando la iglesia empieza a tomar cuerpo, que un apóstol con sabiduría de Dios empieza a buscar dentro de la congregación, empieza a buscar maestros, evangelistas, pastores, profetas, porque entendió que él es el punta de lanza, él es el abridor de la brecha, pero que él solo no lo puede hacer. Pero sí tiene un propósito, el propósito es empezar una obra, y ahí viene todo el resto, porque normalmente los apóstoles abren brechas y de repente se van a abrir otra iglesia, ¿no? Tiene algo de eso, ¿no? Su claro, estilo de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Pedro? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo levantó iglesia y dejó que empezara a madurar por la presencia del Espíritu Santo, y se fue a levantar a otro lugar y a otro lugar. Y después de pasar un tiempo de 6 meses, él volvió a la primera iglesia que fue levantada y empezó a establecerla. Primero la levantó como un enviado, evangelizó, se salvaron, edificó básicamente la persona de Jesucristo, y luego se fue. Y dejó al Espíritu Santo obrando, vuelvo a repetir, dejó al Espíritu Santo obrando, porque es el Espíritu Santo quien hace la obra. Y luego él volvió nuevamente después de un tiempo a afirmar la iglesia en la palabra. Entonces debemos de entender eso, ¿no? Que es muy importante, ¿no? De que cuando Dios envía a un hombre a levantar la obra donde es un terreno blanco, donde nunca se ha predicado el Evangelio, esa persona va a estar 1 año, 2 años ahí predicando, y los que se han convertido, ellos ya son la iglesia. Entonces ahora el misionero se va a otro lugar, o el apóstol se va a otro lugar para levantar otras obras, porque los apóstoles por lo general no muchos se quedan en un lugar, salvo el Espíritu Santo les revele, como le reveló a Pablo, que se quedara 2 años en tal lugar, porque Dios le dijo, tengo mucho pueblo aquí y necesito que te quedes. Sí, pues. Sí, me acuerdo cuando era niño, la pena que me causaba ver el que plantó la obra ya se iba. Yo entonces decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que irse? ¿Por qué no se queda? No entendía pues la labor del apóstol, ¿no? Pero esa oportunidad de retirarse era para que empiecen a crecer los ministerios ya locales, ¿no? O sea, las personas que creyeron con el ministerio de este misionero, ¿no? Que es lo que tratamos. Sí, perdón. Y esta tremenda responsabilidad, pues no se puede adquirir llevando un curso de Apóstol 1 y Apóstol 2, ¿no? No se puede estudiar y tener un título al final, un galardón donde dice usted ha sido declarado apóstol. Como comprenderán, no es así. Tiene que ser constituido por Dios, porque va a sufrir mucha oposición de todo tipo, ¿no? Entonces tiene que estar capacitado, entrenado para ser apóstol. Ahora vamos al profeta. Por definición, ¿qué es un profeta? El profeta es una persona que tiene el don o la capacidad de escuchar la voz de Dios y poder darla a los hombres de una manera inteligible y bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros de repente no tenemos un ministerio profético, de repente no lo tenemos, pero podemos actuar proféticamente. Si usted, hermano, hermana que nos escucha, de repente está en comunión con Dios en algún momento en su casa y Dios le pone algo en su corazón y le habla algo para que diga a otra persona, que seguramente la mayoría de nosotros ha pasado por esta experiencia, pues cuando usted le lleva ese mensaje a alguna otra persona de parte de Dios, usted está como un profeta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos decir de que ese ministerio ya no existe? Si es básico para que Dios pueda dirigirse no solamente a la iglesia en general,
sino a miembros en particular, y darles algunas palabras de consuelo, algunas palabras de repente de dirección, algunas palabras de reprensión de repente. ¿Cuántas veces yo he recibido palabras de hermanos, de siervos, en que es clarísimo que viene de parte de Dios, porque uno se da cuenta que es algo que uno está vivenciando y que simplemente no se lo ha dicho a nadie, y de repente viene un hermano y te dice, Dios me ha dicho esto, y te lo dice, y uno sabe que viene de Dios. Entonces, si uno corta, sí, dale. A veces, César, no necesariamente te dicen, vengo de parte de Dios a decirte tal cosa, simplemente te lo dicen. O sea, no hay tanta ceremonia de 1, 2, 3 y yo soy el apóstol, Dios me ha enviado y toda esa ceremonia. Claro, ¿no? el Espíritu Santo lo confirma en tu corazón. Claro, y la persona que escuchó dice, ¿qué? Ay, gracias, hermano. Y tú no te la has dado de apóstol, porque el peligro que hay en esto cuando uno dice, vengo de parte de Dios a decirte tal cosa, el peligro que hay es que tomen del otro lado, del que escucha, tome y diga, ¿y quién te nombró a ti? ¿Y quién te puso a ti? ¿No? Hay esa posibilidad de que te puedan decir, ¿no? Pero si uno va y le dice simplemente como una conversación, tú sabes lo que Dios te ha dicho. Nadie más puede saber que Dios te lo ha dicho. Y si Dios te lo ha dicho, pues tú no tienes ninguna embaje en decirle a alguien, mira tal cosa, ¿no? Como de parte tuya, ¿no? Pero realmente es de parte de Dios. Pero uno no lo dice porque pues te puede sonar a orgullo, soberbia, etcétera, ¿no? Entonces, pero bien valga en verdad es que algunas profetas, digamos, ya no se predica mucho sobre esto, pero ha habido los extremos, ¿no? No hay profetas, y el otro es que, ven acá, yo tengo una escuela de profetas, te vamos a hacer profeta, ¿no? Cosas como esas. Esos extremos han hecho también que la gente tenga cuidado, ¿no? Una de las traducciones que me gusta mucho de la palabra profeta es, serás como mi boca. Dice en Jeremías capítulo 16, 19, dice, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y en Éxodo capítulo 4 al 16 nos dice el verso 12, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. En el verso 15 dice, tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras. Verso 16, y él será a ti en lugar de boca, él en lugar de Dios. O sea, la boca de Dios es uno de los significados de la palabra profeta. Y por supuesto, no siempre que uno lleva un mensaje de parte de Dios va a ser bien recibido. Hay muchas posibilidades de que, como le pasó a Jeremías, hasta lo metan a la cárcel por hablar de parte de Dios, porque dice que el mundo... mensajero. Claro. Y te van a difamar, te van a chismosear, te van a hacer cosas, pero ahí viene, ¿no? Cuando uno tiene esa convicción de que Dios le ha puesto algo. Y a propósito, me estoy acordando, hace muchos años, yo tenía una relación media complicada con una persona, realmente, no voy a entrar en detalles, pero era muy, muy complicada, realmente, y recuerdo que en un tiempo con Dios me dio así una claridad y me dijo, anda y dile a esta persona, y me dijo cosas muy fuertes. Dile a esta persona que si no abre su corazón en este momento se va a ir al infierno, así, cosas muy duras. Imagínate, y mi relación con esta persona pues no era buena, y teníamos conflictos, y de repente imagínate que de ir a decirle de que Dios me ha dicho de que se va a ir al infierno, imagínate. Será para que agarre pues un palo y me lo parte en la cabeza, ¿no? Y yo estaba en toda esa inquietud y esas dudas, y dije, bueno, oré para ver si realmente era de Dios, hasta que finalmente fui, me senté con esa persona y le dije, mira, he estado orando y Dios me ha hablado algo que yo te diga, y sé que es para tu bien, pero mira, discúlpame lo que voy a decir, pero no es mío, Dios me ha encargado y espero que lo recibas así. Y bueno, con mucho temor, para ser sinceros, le di el mensaje, ¿no? Y para mi sorpresa, la persona se quedó quieta, se quedó escuchando, no dijo nada. Terminamos la conversación, se paró, se fue,
y después de 2 días la volví a ver a esta persona, y la verdad que se convirtió en esos 2 días. O sea, hubo una transformación, había recibido el mensaje y pudimos ver frutos de un nuevo nacimiento, y a partir de ahí nuestra relación fue muy buena, y la verdad que hubo un cambio tremendo, ¿no? Entonces, yo digo, hay veces Dios nos va a dar algunos mensajes que no son nada agradables, pero si realmente somos fieles, Dios en su momento, pues, va a hacer que su palabra pues cumpla el propósito para el cual ha sido enviado. Amén. En Hechos capítulo 3, 22 al 24 nos dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y está hablando de la persona del Señor Jesucristo. Qué bueno. Estamos a 4 minutos y vamos entonces sobre la base de Efesios 4. Amigo Citar, quiero hablar. Dale. Yo estaba recordando ¿aló? Parece que tenemos que adelantar el corte. Está bien, adelante. ¿Sí? Ok, entonces estamos regresando en unos minutos, no se vayan.